Y eso, hermana, ya estamos. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria sea al Señor. Bendito sea su santo nombre. Les estamos dando una cordial bienvenida. Es un placer poder compartir con ustedes nuevamente la gloriosísima y bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. La palabra del Dios verdadero. Queremos darle a cada uno de ustedes una cordial bienvenida al devocional del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la última parábola que hay en el Evangelio según San Marcos, y es la parábola de la semilla de mostaza. Es una parábola pero preciosísima que nos enseña muchas y buenas, maravillosas lecciones. Y así es de que vamos a estar en el capítulo número 4 y en el verso 30 al 34. Solamente son 3 versículos, pero en 3 versículos le digo que la palabra de Dios es poderosa. Germina en una manera tan extraordinaria como la semilla que está bien abonada. Porque la palabra de Dios es la semilla extraordinaria. El sembrador es Jesús. Bien. Para los que no me conocen y nos están viendo por primera vez, mi nombre es Héctor A. Muñoz, pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostés, Palabra de Fe y Amor, Fuente de Redención, Paz y Amor. Un evangelio completo es el que predicamos por acá, porque si está en la Biblia, lo predicamos. Si no está en la Biblia, no nos lo inventamos. Amén. Así es de que si le gusta nuestro devocional y está usted por ahí, póngale un like para saber que nos estamos comunicando, que está oyendo, y pues también póngale un mensajito por allí que diga: hola pastor, cualquier cosa que usted quiera opinar, cualquier mensaje que nos quiera dar, cualquier comentario que quiera hacer. Favorable o desfavorable, como usted quiera, nosotros lo recibimos, lo leemos y si no estamos bien lo mejoramos. Así es de que déjenos un mensajito. Y hay una campanita ahí abajito, hágale talam, póngale un clic y ese clic le estará llevando a usted todas nuestras todas las notificaciones cada vez que subamos un video. Gloria al Señor. Ya vamos a empezar a subir a YouTube también. Y para subir a YouTube voy a poner en Facebook la clave. Solo tiene que poner HAMTX. HAMTX como Texas. Y ahí le van a salir una lista de videos. Y pues espero los disfrute porque es palabra divina del Señor. Tenemos una página en Facebook también, H.A. Muñoz, donde usted estará recibiendo cada particular día palabra de fe, palabra de amor, palabra de ánimo, palabra de sanidad divina, consejos, algo que le ayuda a vivir el día cerca del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gracias a los hermanos que se están conectando. El Señor los bendiga. Y queremos entrar inmediatamente después de dicho todo esto. Lo más importante es la palabra del Señor. Aleluya. Marcos capítulo número 4. Y en el versículo número 30 dice la palabra del Señor. La parábola de la semilla de mostaza. Dice, decía también, o sea, otra parábola: ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Hablando nuestro Señor. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra.
con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraba todo. Gloria a Dios, aleluya. Bien, entonces, lo primero que vamos a tener que hacer en realidad es delucidar o descubrir la semilla de mostaza. Y la semilla de mostaza es negra, de colorcito negro, y dice que es del tamaño de la cabeza de un alfiler. Yo me recuerdo hace muchos años, tal vez unos 20 años o más, agarré yo una cajita de plástico así chiquita y metí una sola semilla de mostaza. Y luego se lo pasé a los hermanos para que todos en la iglesia se la fueran pasando y la fueran viendo. Y habían unos, yo los estaba observando, habían unos que le hacían así, y nunca la vieron. O sea, una semillita tan chiquita que es la semilla de mostaza, como dice ahí, es la más chiquita que hay en la tierra. Y allá en los tiempos de Jesús se usaba frecuentemente cuando te querías referir a las cosas más pequeñas que se pudieran imaginar. Usaban la semilla de mostaza como ejemplo. Así es de que, de hecho, la expresión pequeño como una semilla de mostaza hasta se llegó a poner en boga como un proverbio, o llegó a ser un proverbio. Por ejemplo, el Señor Jesucristo lo usó para referirse a la fe de sus discípulos, allá en el libro de Mateo, capítulo número 17, verso 20, les dice: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ok, entonces aquí en realidad lo que les está diciendo que la fe que necesitan es del tamaño de un grano de mostaza. Bien, a pesar de que la semilla es tan pequeña, la planta de mostaza puede llegar a alcanzar cerca de 4 metros. Fíjese que yo antes, en aquel tiempo, cuando decía que era un árbol grandote, porque así dice en el Evangelio según San Lucas, que crecía tanto que arriba todos los pájaros anidaban y abajo se metían las bestias. Y yo me imaginaba que un árbol de mostaza era algo gigantesco. Estamos haciendo esto como introducción para que podamos entender. Recuérdense que el propósito de nuestro mensaje es ayudarles a entender las parábolas del Señor. Porque cuando entendemos las parábolas, trae mucha bendición a nuestra vida, ya que nuestro Señor Jesús lo que hacía es agarrar una historia de carácter humano y nos la contaba para enseñarnos y demostrarnos una lección espiritual para nuestro propio crecimiento y nuestra propia bendición. Así es de que hablábamos del árbol de mostaza, apenas alcanza unos 4 metros de altura, unos 12 o 15 pies de alto nada más. Claro, es un poco más ancho, más alto que la pared de una casa, y dice que su tallo es como del grueso del brazo de un hombre. Estamos hablando más o menos de entre 12 y 15 pulgadas, una cosa más o menos así. Así es de que ese es el árbol del cual está hablando. Después ya entendí que estaba hablando espiritualmente el Señor, pero ¿qué relación este grano de mostaza tiene en el contexto? Tanto esta parábola como la otra que predicamos anteriormente, que fue la parábola del crecimiento de la semilla, tratan acerca de lo que es la semilla. Pero mientras que esta parábola del crecimiento de la semilla, el énfasis está puesto en la semilla que dice: de suyo tiene vida.
y por esa razón crece. En la parábola de la mostaza nos va a explicar hasta dónde llega este crecimiento. Es muy interesante, porque ¿qué relación tiene entonces la parábola esta con el reino de Dios? Y le digo que el Señor usaba todo lo que encontraba a su paso, y de cada situación cotidiana Él podía predicar y enseñar y hacer una parábola también. Así es de que el punto esencial de la parábola es el contraste entre un comienzo pequeño, oiga bien, y un resultado grande, entre el principio y el fin, entre el presente y el futuro. Fíjese lo que nos está enseñando con la semilla de mostaza. Así es de que la semilla del reino, sembrada por Jesús en el campo del mundo, a pesar de su comienzo tan minúsculo, tan chiquito, si la semilla tiene el tamaño de una cabeza de alfiler, imagínese usted cuando va saliendo esa cosita tan débil, tan chiquitita, jamás uno se va a imaginar qué es lo que va a salir de ahí, porque es una cosa completamente minúscula, y hasta podemos decir que hasta risa nos da pensar que va a crecer eso. Pero tendrá finalmente, por su propia vitalidad interna que tiene esa semilla, un crecimiento, podemos decir, desmensurado y hasta sobrenatural. Podríamos decir, porque esa cosita chiquita que salga un árbol de 15 pies es verdaderamente asombroso. Entonces podemos decir a qué comienzo insignificante se refería nuestro Señor Jesucristo. Seguramente tenía que ver con su propio ministerio público, con lo que Él estaba haciendo. Dice, en primer lugar, Él era un rabí desconocido, allá en un rincón perdido de Palestina, rodeado de un puñado de discípulos que no tenían demasiadas calificaciones, y luego abandonado finalmente por las multitudes. Fíjese, sin reconocimiento de los fariseos y de todos los líderes religiosos, y sin ninguna clase de influencia política tampoco, porque él no se metió en la política. ¿Qué podía salir de ahí? ¿Qué podía salir de ahí de todas las especificaciones que le estoy dando? Pero todo eso no es nada con la terrible debilidad que se manifestó en la cruz. Porque todos esperaban un Mesías portentoso, poderoso, ostentoso, algo grande, algo que iba a venir a revolucionar todo Israel, iba a sacar a los romanos, pero correteados de allí. Pero, ¿qué pasó ahí en la cruz? Hasta uno le dijo, si eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de allí? ¿Ve? ¿Quién podría imaginar que de un hombre judío ajusticiado allá en una cruenta cruz por el Imperio Romano, rechazado por su propio pueblo, abandonado por sus discípulos, de ahí pudiera surgir un movimiento que hace más de 2000 años, amigos que me escuchan, hermanos, ustedes lo saben, después de 2000 años siguiera creciendo y creciendo y creciendo por todos los países del mundo. Es impresionante. Es como Pablo resume allá en el libro 1 de Corintios, capítulo número 1 y verso 23, les dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Y sí que es una locura para nosotros. Porque, ¿qué teníamos que ver? Algunos ni siquiera conocemos por dónde está en el mapa Israel. Ni siquiera sabemos de las costumbres judías, ni siquiera sabemos nada de nada, pero de repente nos topamos con que el Espíritu Santo nos trae convicción de pecado y aceptamos en nuestra vida a un hombre que se llama Jesús y Él nos rescata de la maldición, de la muerte,
de la muerte segunda. Él nos saca de la maldición del pecado, perdona todas nuestras iniquidades. Oiga, ¿quién se iba a imaginar eso? Es locura para los gentiles. Sigue siendo algo que muy pocos pueden entender. Pero luego esa diminuta semilla crecerá hasta convertirse, dijimos, en un árbol grande y majestuoso como el de Nabucodonosor, ¿se acuerda? Hay un pasaje largo ahí que usted lo puede leer, yo le voy a dar la cita. Es Daniel capítulo número 4 del verso 10 al 22, no lo puedo leer ahí porque es un trozo grande, es una porción grande de la palabra y nos agarraría bastante tiempo, pero usted lo puede leer. Sus ramificaciones se extenderían un día hasta los confines del universo, dice, hasta que la creación misma sea liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y esto lo dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8 verso 21. Y todos en el cielo y en la tierra, dice, hallarán seguridad, satisfacción y deleite en la magnificencia de su dominio. O sea, Nabucodonosor allá vio un árbol que llegaba no sé hasta dónde, hasta arriba, casi hasta el cielo, y luego que se extendió de una manera tremenda y que se podía mirar desde en cualquier parte de la tierra que te pararas podías ver ese árbol, y que los pájaros allí fueron a anidar por montones y habían bestias abajo, pero era un prototipo en realidad de lo que iba a pasar futurísticamente. Así es de que todos en el cielo y en la tierra dice que hallarían seguridad, satisfacción y deleite en la magnificencia de su dominio. Entonces, ¿cuál es el final glorioso al cual se refiere el Señor? Bueno, el reino de Dios tuvo este comienzo tal vez oscuro, podríamos decir posiblemente escondido, como la levadura se esconde en la masa, pero después la hace grandota. Y si los que hacemos pan, porque a mí me encanta hacer mi propio pan, pone usted la masa y le echa la levadura y todo, y es un poquito así, pero después de dejarla unas cuantas horas crecer, se vuelve una cosa grande. Bueno, así era el evangelio en aquel entonces, una cosita chiquita. ¿Cómo? No era levadura, era como hace crecer, como crece la masa. Y luego se va a extender hasta que no haya lugar en el cielo, dice. La tierra y el infierno, y donde no se sienta la fuerza y el poder victorioso de aquel cordero inmolado, como inmolado, dice la palabra, que estará sentado en el trono a la par del Padre por toda una eternidad. Gloria a Dios. Entonces, aquel pequeño grupo de discípulos espantados, perseguidos, asustados, porque sí estaban espantados. Allá en el Evangelio, según San Juan, capítulo número 20, y en el verso 19, oiga lo que dice. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo, dice la Escritura, de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Así es de que estos estaban asustadísimos, porque si mataron al maestro, también a nosotros nos van a llevar de corbata. Y así es de que se fueron a esconder. Pero esto se convertiría en una multitud que nadie puede contar. ¿Y por qué es una multitud que nadie puede contar? Bueno, se han convertido en una cantidad de personas desde allá de aquel entonces, desde el aposento alto, cuando Pedro nomás en el primer mensaje 5,000 y después otros 3,000, y luego se fueron a predicar por todos lados, y luego nosotros llegamos y nos brincamos hasta donde está
el libro de Apocalipsis y allá nos encontramos en el verso 7 y en el capítulo número 7 y en el versículo número 9. Dice, oiga lo que dice la palabra. Juan fue llevado allá y allá estaba él y dice, después de esto miré. Y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Santo, ¿se da cuenta? De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas. No estaban con un pedacito así, con palmas en las dos manos, bendiciendo el nombre del Señor, porque con luchas y con pruebas, porque estos son los que salieron de la gran tribulación. No es el grupo de la iglesia selecto que se fue, los que estamos esperando realmente que nos lleve en el arrebatamiento de la iglesia, en el traslado de la iglesia, cuando Él va a venir a traer su novia para casarse allá. Y estos se quedaron, muchos, más del 50% de todas las iglesias cristianas se van a tener que quedar a lavar sus ropas a la gran tribulación para poder emblanquecer sus vestidos que los tienen cochinos, sucios. Disculpe usted la expresión, pero es una realidad. ¿Por qué tienen sucios los vestidos, manchados completamente? Porque son cristianos, se sientan a oír la palabra, escuchan muchos mensajes, pero les gusta ver pornografía, les gusta todavía fumar, les gusta beber, les gusta hacer un montón de cosas que al Señor no le agradan. Y entonces, queridos amigos y queridos hermanos, el que no esté listo para el arrebatamiento se va a quedar y va a aparecer aquí en el Apocalipsis 7, 9, ¿y sabe cómo? Aquí en la tierra. Ellos, para poder ganarse ese privilegio, van a tener que confesar a Cristo en la gran tribulación. Y entonces la pena capital por no renunciar a Cristo va a ser cortándole las cabezas. Por supuesto, ellas no llegan sin cabezas porque son las almas. Y el alma no le pueden cortar la cabeza. Pero aquí en la tierra se va a quedar un cuerpo de un cristiano sin cabeza. Santo Dios, eso suena terrible. Así es de que vale más que ahora usted busque la manera de buscar al Señor. Esta es solamente la introducción del mensaje, pero ya se está poniendo tremendo. Así es de que toda esa multitud, después de esto miré, y he aquí una gran multitud. Estamos hablando que este movimiento creció y seguirá creciendo. No hay nadie que lo vaya a detener. Así que vamos cerrando porque el tiempo corre. En el momento actual, Dios no reina manifestando todo su poder, sino que por el contrario, la presencia del Señor aquí en este mundo, aunque real y viva, es humilde y muchas veces oculta. Incluso sus propios siervos, aunque ya tienen dentro de sí mismos, tenemos la semilla que producirá estos resultados tan grandes y tan extraordinarios de la extensión del Evangelio. Somos frágiles, somos débiles, expuestos a innumerables peligros. Si no, vea usted lo que pasa con el apóstol Pablo. Él lo expresó perfectamente, lo dijo y lo dejó plasmado allá en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Nosotros, hermano. Nosotros somos los vasos de barro. Vasos de barro, dice el apóstol. Allá en 1 de Corintios, capítulo número 1, verso 26 y 27, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois mucho más sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, somos simples, somos simplemente vasos de barro, con la diferencia, hermano, que cuando tú aceptas a Cristo en tu vida como tu único y suficiente Salvador,
ese vaso de barro va a estar lleno del Espíritu Santo. A veces esta falta de importancia, de influencia y de fuerza social de la iglesia a través de los siglos ha venido a darnos una tremenda confirmación en cada momento lo que son las palabras de Jesús. Ahí en el Evangelio según San Lucas, Él nos trata en el capítulo 12, verso 38 y nos dice, no temáis, manada pequeña. ¿Se da cuenta? En Mateo 10, verso 16 dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¡Qué terrible! O sea, que no somos poderosos en la carne, pero en el espíritu, quiero que sepa, tenemos el suficiente poder para reprender al diablo y a todos sus demonios, para renunciar al diablo, al mundo y a la carne. Así es de que mi queridísimo amigo que me estás escuchando, tú que tienes la oportunidad de escuchar esta palabra hoy, te suplico en el nombre de Jesús, cuando vean este video, si no hay nadie viendo ahorita, cuando vean este video, yo te estoy suplicando en el nombre de Jesús, el tiempo, no te voy a decir, se va a acabar, no, ya se acabó. En cualquier momento puede sonar la gran trompeta de Dios y Él puede venir por su iglesia y te vas a quedar. Aprovecha entonces ahora, antes de que lo tengas que aceptar después en medio de la tribulación, cuando veas que la cosa se pone seria. Porque de todos modos va a ser muy difícil que los que no aceptan a Jesús en este tiempo lo acepten en la gran tribulación. Van a haber salvos en la gran tribulación, pero se necesita realmente tener un corazón noble, contrito y humillado. Y una oración de fe no es una confesión de fe, no es que te vas a ir a confesar allá en un confesionario, no estoy hablando de eso, estoy hablando de confesar con tu boca una oración de fe y dile, Señor Jesús, yo entiendo que soy un pecador, que necesito un Salvador, que necesito que redimas mi alma, Señor. Te suplico que entres a mi vida y que seas mi Señor, mi único y suficiente Salvador. Te confieso como mi Señor y mi Dios, como dijo Santo Tomás. Te suplico que perdones mis pecados, que borres mis iniquidades, que quites mis rebeliones. Quítame toda maldad, límpiame, lávame con tu sangre gloriosa. Yo renuncio al diablo, al mundo y al pecado, y me declaro tierra santa, porque quiero ser tuyo, Señor, y quiero irme en el arrebatamiento de la iglesia, y si vienes esta noche me quiero ir contigo. Por favor, escribe mi nombre, di tu nombre recio, yo me llamo Juan Pérez o fulano de tal, tu nombre, y dile, escribe mi nombre en el libro de la vida, para que no se te olvide llevarme, Señor, y yo pueda decir presente al llamado de mi nombre. Ahora dile, gracias, Señor. Amén. Si tú hiciste esa oración, o tú que estás escuchando el video después, estás escuchando este video, quiero decirte, si haces esa confesión de fe, es el momento en que el Señor te saca de la negrura del pecado, a donde el diablo te tiene amarrado con vicios, con cadenas, con coyundas, con un yugo puesto. Y el Señor quiebra todas tus cadenas y te saca de ese lugar de negrura y de pecado y te pasa la luz admirable y gloriosa de su evangelio, y ahora dejas de ser simplemente una criatura, una creación de Dios, y pasas a ser hijo. Mira cuál amor nos ha dado el Padre al habernos hecho los hijos de Dios. Que el Señor les bendiga a todos. Gloria a Dios. Bendecimos a tu pueblo, Señor. Bendecimos a los que se convierten, Señor, a tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que unjas este video y mis palabras para que entren a lo profundo de ese ser interior y que tu Espíritu Santo pueda redarguir de pecado. Amén, aleluya, gloria a Dios. Nos vemos
en el próximo video de su devocional del día de hoy. Por favor, no se desconecte porque vienen cosas preciosas. Vamos a terminar con esta parábola y Dios le va a bendecir grandemente. Hasta pronto. Bendiciones. Bendiciones a mi querido hermano Andrés Arreguín. Nos vemos pronto. Gloria al Señor. Aleluya.